Hola, bienvenidos. Hoy es 24 de junio, son las 9:30 de la mañana. Volvemos a Ángulo Abierto una semana más, la última semana de junio, del mes de junio, pero primera semana oficial del verano. Ya lo pudimos ver este fin de semana. Buen tiempo, playas abarrotadas en nuestra capital, pero también en nuestra provincia. Se ha notado también que el viernes, bueno, pues finalizó en los centros escolares de primaria principalmente, aunque ya están terminando también secundaria, y comienzan las vacaciones. También esos juegos, como hablamos el jueves pasado, esos juegos de la conciliación. Todo el verano por delante para que padres y madres y pequeños y pequeñas intenten disfrutar al mismo tiempo que cuadrar esas vacaciones. Bueno, pues esa es la actualidad. También buen tiempo, también a mediados de semana tendremos otra vez un poco de mal tiempo. Y eso es más o menos lo que nos espera esta semana. Una semana que también pasa por la actualidad de que con todos estos cambios climatológicos a nivel europeo se ha aprobado la nueva ley de la biodiversidad. No estaba claro que se fuera a aprobar, pero se ha aprobado. Algo que nos ayuda un poco a ver lo difícil que está siendo y lo punto de inflexión que puede ser esta época, estos episodios para nosotros, para nosotras. Un cambio climático que nos afecta a todos y a todas y también que estamos haciendo por la mano del hombre y de la mujer, bueno, pues que nuestro entorno y los animales que nos acompañan, pues también los sufran. Estamos hablando con diferentes voces expertas de todo lo que significa este entorno nuestro, de lo que nos afecta sus cambios, y por eso está con nosotros José Manuel Vidal, científico, entomólogo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí en Ángulo Abierto contigo, Almudena. Bueno, pues hablábamos de este cambio climático y bueno, José Manuel Vidal es entomólogo y ha publicado un libro que se llama Artrópodos, con otros tantos investigadores y científicos sobre este fascinante mundo, un fascinante mundo que además no conocemos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Y qué es la entomología? Pues la entomología, simple y llanamente, es la ciencia que se encarga de estudiar los insectos y otros artrópodos. Lo que generalmente la gente común llamamos los bichos. Los bichos, sí, si me permitís la expresión, los bichos. Y este libro, Artrópodos, que además está publicado personal científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Estación Biológica de Doñana, se centra en los artrópodos. ¿Cuál era el objetivo principal al realizar este volumen, este ensayo? Pues el objetivo es darlos a conocer, por supuestísimo, porque este proyecto parte de esa iniciativa, ¿no? Parte de la necesidad que tenemos de conocer probablemente a los bichos menos conocidos realmente, ¿no? Porque cuando te pones a indagar en el asunto, bueno, estos animales envuelven la Tierra y dirigen la evolución de numerosos animales, son animales muy abundantes. De hecho, estamos hablando del filo de animales pluricelulares más diversos de todo el planeta. Muchos de ellos han marcado o han participado de hitos que han marcado la historia de la humanidad y sin embargo hay muchísimo desconocimiento al respecto. Hay bastantes libros, hay mucha literatura que nos habla de historia de vida de estos animales, curiosidades, pero hasta el momento no hay ningún libro en el que el ser humano haya sido pues un factor primordial, ¿no? Tenga un componente antropocéntrico importante, ¿no? El ser humano está presente, ¿no? En todo el libro porque se hablan de muchísimas hazañas, de muchísimas cosas de nuestra historia en las que ellos son realmente los protagonistas. ¿Cuál? Por el principio, ¿cuál podría ser el primer hito en el que tenemos constancia de que estos bichos, los artrópodos, han sido fundamentales en el desarrollo de la civilización o de nuestra especie también? Bueno, sin ánimos de destripar cosas muy importantes del libro, spoiler. Pero decirte, por ejemplo,
que la tinta ferroviaria, la tinta, pues detrás de eso hay unos insectos con muchas agallas. Y resulta que esa tinta que estuvo durante 100 años utilizándose para numerosos manuscritos importantísimos, pues fue posible gracias a una avispilla muy pequeñita que induce la formación de unas agallas en árboles y otras plantas, ¿no? Por ejemplo. También vemos que hay muchos artrópodos, como usted bien dice, que los artrópodos son muy variados y pueblan la mayor inmensamente nuestro planeta. De estos artrópodos, que el libro divide por diferentes especies. Tenemos diferentes especies. ¿Qué especies principalmente podemos conocer de estos bichos? Pues como te comento, Almudena, o sea, la diversidad de artrópodos es increíblemente grande, por lo que una de las ambiciones, por llamarlo de alguna manera, fue la de, si hay tanta diversidad de artrópodos, entrar en profundidad en cada uno de ellos, en cada uno de estos grupos. Era algo complicado, era un reto, ¿no? Y es por eso por lo que acudí a especialistas en cada uno de los grupos taxonómicos que quise abordar en el libro, ¿no? Entonces, dentro de este libro vamos a encontrar, no todo, por supuesto, por supuestísimo, que se quedan muchísimas historias que contar en el tintero, pero cada uno de esos grupos taxonómicos es abordado o por un especialista en el tema, o por alguien que quizá no sea especialista en el tema, pero que comunica realmente bien, y en el mejor de los casos, una persona que no solamente es especialista en el tema, sino que además lo comunica muy bien. Y en ese personal encontramos no solamente a gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Estación Biológica de Doñana, a la cual pertenezco, sino también de otras universidades, de otros centros de investigación, incluso hay... Quiero recordar que hay un profesor de escuela que es un divulgador impresionante, ¿no? Que está también incluido dentro del elenco de personas. Y dentro de estos grupos taxonómicos, pues vamos a abordar algunos tan interesantes como son los ácaros, las hormigas, las cucarachas, los piojos, las libélulas. Como te digo, es imposible abordar en un solo libro la gran diversidad de artrópodos reinante, pero sí hemos seleccionado 20 historias, pero 20 historias de verdad que creo que no van a dejar al lector indiferente. Porque, ¿cuál es la característica común que agrupa a todos los artrópodos? Pues los artrópodos, bueno, la palabra artrópodo es una palabra que viene del griego, ¿no? Artro significa articulado, podo, pie. Entonces, estamos hablando de unos invertebrados que presenta un exoesqueleto externo, un esqueleto externo que viene articulado, ¿no? Que se encuentra articulado. Entonces ahí vamos a encontrar insectos, por supuesto, pero también vamos a encontrar crustáceos, también vamos a encontrar arácnidos, ¿no? Normalmente la palabra artrópodo en la gente evoca pues pensamiento de insectos, generalmente. Sí. ¿No? Pero no, dentro de esa palabra, dentro de esta categoría taxonómica, vamos a encontrar también otros animales muy conocidos, como los arácnidos, ¿no? O como los crustáceos. Hablaba yo del cambio climático al principio del programa. Es cierto que estamos abordando el cambio climático no solo que haga más calor o llueva, sino en todo lo relacionado a nuestro entorno y también a lo que nos afecta, porque al final, si no nos damos cuenta de lo que nos afecta, nos da un poco igual. Pero es cierto que el cambio climático, los primeros quizás que se están dando cuenta o que se han dado cuenta hace muchas décadas son los propios animales, artrópodos incluidos. Los artrópodos han ido evolucionando a lo largo de la historia, como toda especie, pero estas adaptaciones son, y tenemos en mente uno en concreto, que es como más exitosa, o los vemos que al ser tan chiquititos han tenido que adaptarse mucho más. ¿Cómo se han ido adaptando esto y cómo se están adaptando ahora mismo a estos cambios también, a estos tiempos de cambio? Pues dentro de este marco, digamos, contextual que tenemos de cambio global, los artrópodos también se ven afectados, por supuestísimo, ¿no? Muchos de ellos incluso son utilizados como indicadores de la salud de los ecosistemas, ¿no?
Podemos utilizarlo, pongo por ejemplo una línea de investigación en la que he estado trabajando más de 10 años, que es el efecto del fuego sobre las hormigas y otros artrópodos, y cómo el fuego, con este régimen antrópico de incendios que tenemos, pues afecta de alguna manera pues, a la composición y a la estructura de las comunidades de artrópodos, ¿no? Y existen adaptaciones, claro, a estos regímenes. Simplemente hay que saber que sí que se encuentran afectados, dependiendo de las especies. Algunas son más resilientes, otras son más resistentes, utilizan diferentes estrategias para poder adaptarse a esas condiciones, pero en general, por ejemplo, el cambio climático pues, está produciendo que haya un desplazamiento de artrópodos, que encontremos, por ejemplo, artrópodos en lugares donde antes no los encontrábamos, ciertas migraciones de libélulas que vienen para quedarse, y vienen, por ejemplo, de África, animales que viven en las montañas y que con el cambio climático y necesitan ciertas temperaturas más frías, pues lo que hacen es subir más en altitud en la montaña, hasta que llega un momento en el que no puedan subir más y sus poblaciones se encuentren amenazadas, como es el caso de la mariposa Apolo. Y bueno, en general, obviamente, pues existen diversas adaptaciones dependiendo del cambio al que se encuentren sujetos, ¿no? Pero sí que los artrópodos también se van a encontrar amenazados en este contexto de cambio global. Luego hablaremos de los desafíos, pero con esta misma línea, ¿cómo han influido los artrópodos en la evolución de otros seres vivos? Pues mira, pues por ponerte el ejemplo de mi grupo abanderado, que son las hormigas, sonrío porque cada vez que pienso en hormigas es mi grupo. De hecho, era innegociable que la portada del libro no tuviera una hormiga en la portada, porque es mi firma, ¿no? Es mi grupo abanderado. Piensa que tenemos más de 15.000 especies de hormigas, que existen más de 20 cuatrillones de hormigas sobre la faz de la Tierra, que la biomasa de todas las hormigas juntas es el 20% de la biomasa humana, o incluso supera la biomasa de todos los mamíferos y aves silvestres, ¿no? Que se encuentran en todos los continentes, a excepción de la Antártida, porque si algo sabemos de ella, entre otras cosas, es que el frío no le gusta tanto. No. Y allí donde están, las hormigas envuelven la vida. Solo por decirte un ejemplo, esta familia de insectos, porque solo es una familia, envuelven la vida pues, de numerosos organismos con los que comparten el hábitat. Hay hormigas que tejen nidos arborícolas en lo alto de los árboles, de los arbustos. Hay hormigas que construyen balsas con sus propios cuerpos y navegan, si me permite la expresión. Sí. Hay hormigas que con su cabeza son capaces de utilizarla como puerta para taponar los orificios de entrada al hormiguero. Increíble, ¿no? Entonces, esa tremenda riqueza, diversidad, esa tremenda abundancia hace que de alguna manera envuelven, ¿no?, la vida e interaccionan con muchísimos organismos con los que dependen incluso muchos de las hormigas. Y esto lo podemos extrapolar a muchos artrópodos, ¿vale? Hay una expresión que se utiliza también en el libro, que es una frase célebre, que dice: si Dios tuviera un animal favorito, probablemente fuera los escarabajos, ¿no? Porque cuántas especies de escarabajos hay, ¿no? Tuvo que estar bastante aburrido para inventar tantas especies de escarabajos. Y pues lo podríamos extrapolar casi que a la mayoría, ¿no? Los artrópodos están ahí. Si vas al parque, si sales de casa, probablemente el primer animal que se tope contigo, pluricelular, será un artrópodo. Incluso te diría que una hormiga. Sí, quizás es el primer animal que conocemos desde que nacemos, ¿no? Lo primero que ven los más pequeños y más pequeñas es quizás sentarse en el suelo y ver o intentar aplastar a los pobres, una hormiga. Por hacer un paréntesis, ¿cómo surgió esta pasión por la entomología y en esta ciencia y en concreto de las hormigas? Bueno, esa pregunta, Almudena, es un poquito más personal. Sí, por eso es la paréntesis. Claro, no puedo hablar por el resto de autores de la obra, pero lo mío, la verdad es que no sabría decirte cuándo empezó todo, porque siempre ha sido muy vocacional. Yo siempre gasto la broma de que mi madre dice que la primera palabra que dije no fue mamá, probablemente fue mantis religiosa, saltamontes, hormiga, vete tú a saber, ¿no? Pero quizá hayas dado la clave de la respuesta, y es que cuando sales a la naturaleza, lo más fácil de ver y lo más agradecido es un insecto, es un artrópodo, es lo que primero te encuentras cuando sales, ¿no? Probablemente, si ya tenía cierta tendencia a que me gustaran los animales en general, pues el tener esa cercanía, el verlo de tan cerca, tenerlo tan fácil, quizás fue lo que me... Y luego, a lo largo ya pues de la vida,
el haberme permitido tener tantos bichos en casa, ¿no? Y el poder seguir alimentando esa pasión a lo largo de la carrera, en fin, al final se fue enfilando todo hasta terminar en, bueno, no sé si en un libro, pero... Desarrollo profesional. Sí, sí. Estamos en un cambio, en una época que hemos dicho de cambio climático, pero también en una época en la que la tecnología, los avances tecnológicos son inmensos en todas las áreas de nuestra vida. También en el libro se reflejan la importancia de los artrópodos en muchas de estas revoluciones científicas a lo largo de la historia. Sí, totalmente, y son una de las cosas más desconocidas, ¿no? Cosas que le debemos a ellos y que ni siquiera supiéramos, ¿no? La importancia que ha tenido la seda, ¿no? En la historia de la humanidad. Y viene de un lepidóptero que todos conocemos, entre otras cosas, ¿no? Que son los gusanos de seda, que todos lo hemos tenido. Todos lo hemos tenido, y no veas la industria de la seda como lo petó en su momento, ¿no? Incluso otro tipo de sedas, como las telas de arañas, ¿no? Que tienen unas propiedades increíbles, ¿no? La resistencia, ¿no? Un hilo de un metal en comparación con un hilo de esta seda, pues bueno, la seda es mucho más resistente y se están intentando estudiar para distintas aplicaciones de carácter tecnológico, incluyendo chalecos antibalas, para que te hagas una idea de la resistencia, ¿no? O el mismo vuelo de las libélulas, ¿no? La forma que tienen de volar, ¿no? Que es tan eficiente, se están utilizando también como modelos para drones. Si yo te contara, vamos, son increíbles, o sea, innumerosísimas las inspiraciones que recogemos de este mundo que tanto me gusta para avances tecnológicos. Es simpático todos estos hallazgos que se nombran en el libro a través de los diferentes especies o familias de artrópodos. De hecho, en uno en concreto se habla de que hay un animal que ha ganado el premio Nobel. Esa es muy curiosa, esa pregunta es muy curiosa. Sí, sin ánimo de destripar, pero bueno, aquí vamos a hablar del protagonista. Bueno, algunos sí. Pues bueno, la verdad es que es bastante interesante y curioso cómo esta ganadora de premios Nobel, estamos hablando de un bichito que ni siquiera alcanza los 4 milímetros, una mosquita muy pequeña, que muchas veces hemos tenido que quitarla de nuestra fruta cuando se encuentra un poquito en descomposición en la cocina y la sobrevuelan unas mosquitas muy chiquitillas, ¿no? Y la gente pone esa cara y si supiera que esa mosquita ha servido como modelo en genética para hacer unos avances increíbles que no voy a destripar. No, hay que comprar el libro. Porque para eso está el libro, para entrar en detalle. Pero sí, estamos hablando de una mosquita del género Drosophila, que bueno, gracias a ella pues conocemos muchísimo, ¿no? En materia de genética, gracias a ese pequeño bichito. Y la gente realmente eso no lo sabe, ¿no? Se conocen efectivamente muchas facetas. Hemos hablado de los avances tecnológicos, del vuelo de las libélulas, con respecto a, por ejemplo, un vuelo de drones o otros estudios. Y en medicina, también los artrópodos son muy importantes en medicina, incluso biomedicina, que parece un término que se está poniendo un poco de moda, pero ya se lleva mucho tiempo estudiando. Los científicos la conocen ese término bastante bien. Sí, completamente cierto. Volviendo a mi grupo abanderado, normalmente la gente cuando piensa en los servicios, si es que piensan en eso, en los servicios que los artrópodos nos pueden ofrecer, normalmente piensan en la punta del iceberg, que son los servicios ecosistémicos, ¿no? Pues bueno, los que están un poquito más entrados en la materia, pues dicen, pues bueno, la polinización, el transporte de semillas, que muchos sirven, son presas de numerosos animales, son alimentos para numerosos animales o incluso controlan las poblaciones. Pero, como te digo, Almudena, eso es la punta del iceberg. Existen otro tipo de servicios menos conocidos, como esos servicios relacionados con la biomedicina, que bueno, de verdad nos llevaríamos la mano a la cabeza cuando supiéramos que existen especies de hormigas que ya se han entrenado para detectar el cáncer, o que existe veneno de arañas o de escorpiones, que no solamente se utilizan en biorremediación, ¿sabes?, como antídoto
para picaduras de especies de importancia médica, sino que se están utilizando, contienen una serie de sustancias, unos péptidos que tienen pues, unas cualidades idóneas para la lucha contra el cáncer. Cuando empiezas a conocer, ¿no? Y bueno, incluso hay animales que son perseguidos, si me permites la expresión, hasta su extinción con tal de extraerles ciertas sustancias que son en biomedicina y en la industria farmacéutica pues muy deseadas. En ese caso estoy hablando de un artrópodo muy poco conocido, muy primitivo, que hay un capítulo dedicado enteramente a él, de sangre azul, no porque sea de la realeza, sino porque en vez de tener hemoglobina tiene hemocianina. Y su sangre es muy preciada en la industria farmacéutica para fines biomédicos, ¿no? Sin querer hacer spoiler. De nuevo, esa relación entre humanos y artrópodos, bueno, entre humanos y el entorno en general. Lo hablábamos con otros expertos y es que llegamos hace relativamente poco a este planeta y hemos entrado como elefante en cacharrería. Seguimos destrozando y arrasando. También nos pasa con los artrópodos. Completamente. Dentro de este cambio global al que ya hemos hecho referencia, el ser humano está muy presente. De hecho, es parte del elenco de protagonistas. Sin ir más lejos, pues los mismos incendios forestales que antes hemos mencionado y que durante miles y millones de años han seguido un régimen natural en la que muchos ecosistemas han convivido con estos incendios. Hay plantas y numerosos animales que ofrecen adaptaciones para vivir en régimen naturales de incendios. El ser humano, en el momento que ha metido la mano, pues ha transformado estos regímenes naturales en regímenes antrópicos, en los que los incendios pues, ocurren con mayor frecuencia, mayor intensidad, Obviamente esto va a tener un impacto negativo sobre las comunidades animales y vegetales, sobre las comunidades de organismos en general, ¿no? Y los artrópodos no se van a librar de esto, por supuesto. Pero no solamente eso, ¿no? Incluso con nuestros movimientos, otro ejemplo, nuestro transporte portuario, nuestro intercambio de mercancías a lo largo y ancho del planeta y de la historia, pues hemos llevado con nosotros ciertos animalillos, sin darnos cuenta, de polizones, que hemos ido sin querer o queriendo soltando en diversos sitios, a los que van dedicados también un capítulo y que de alguna manera yo los llamo los caballos de Troya, porque esas especies, fuera de su rango nativo, se convierten en especies no solo exóticas, sino invasoras, ¿no? Y cuando ponemos esa etiqueta de invasora, nos estamos refiriendo a especies que son capaces de producir un efecto negativo allí donde no son nativas, ¿no? Estoy hablando ahora mismo de hormigas, de nuevo. De hormigas, de nuevo. Ante todo esto, y ya se nos va acabando el tiempo, ¿a qué desafíos nos encontramos nosotros como seres humanos? ¿Se encuentran los artrópodos? ¿Qué desafíos tienen los artrópodos y qué desafíos tenemos en general? Después de haber hablado con tantos especialistas, también por el propio su desarrollo profesional, en relación juntos y por separado, ¿qué desafíos nos encontramos? Pues, sobrevivir. Lo primero es sobrevivir. Bueno, voy a relacionar ese desafío justamente con el libro, ¿vale? Sí. Justamente con el libro y con la manera de comunicar. Y ese desafío se trata de proporcionar un conocimiento. Durante muchísimo tiempo, cada vez menos, gracias a Dios, pero durante muchísimo tiempo el gremio científico ha estado completamente separado de la gente de a pie. Y el conocimiento científico siempre ha rulado entre ese gremio y ha sido difícil esa conexión, ¿no? Y creo que la divulgación científica tiene un papel muy importante, cada vez es más importante y se nota a la hora de hacer solicitudes de proyectos, a la hora de presentar currículum, ¿no? Cómo van cada vez más pues, solicitando este tipo de cosas, ¿no? de carácter divulgativo. Y en eso creo que es el reto, ¿no? que tiene este libro. Este libro, ya te digo, acude, para hablar de un tema complejo, acude a especialistas y a buenos comunicadores, pero para hacerlo en un lenguaje llano, en un lenguaje directo en el que el entendido en la materia no se aburra porque encuentre cosas que él quizá no conocía, porque todo está bien apoyado en una literatura científica que vais a encontrar al final.
pero la persona profana en la materia, que ni siquiera conozca lo que significa la palabra artrópodo, y que es una palabra que queremos poner de moda, no solo bicho, sino una palabra artrópodo, pues sea capaz de leer el libro, pasárselo bien, recuerde cosas de su historia, y no solamente la recuerda o aprende cosas de su historia, sino que entienda la importancia que tuvo estos bichos, los artrópodos, en el desarrollo de esa historia. Entonces, me gustaría decir una frase que normalmente, bueno, que la cito en el libro, pero que normalmente la suelo comentar, y es que somos quienes somos y hemos llegado donde hemos llegado en gracia, es en parte, a los artrópodos. Una última pregunta, hablando ya de futuro. ¿Mito o realidad? ¿Las cucarachas serán las únicas que se encuentren después de un apocalipsis? ¿Mito o realidad? Bueno, hay bastante realidad. De mito. Y de mito, porque no serán las únicas. Hay muchos artrópodos que creo que guardan características que les van a permitir, como las cucarachas, poder enfrentarse a cosas grandes. Pero bueno, las cucarachas están dentro del saco también. Están dentro del saco. ¿Y las hormigas también? Las hormigas también. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, J. Vidal, artrópodo. Si puede, para ver la portada, nuestros compañeros artrópodos, es este libro divulgativo del personal científico del Consejo, de muchos más especialistas, y de la Estación Biológica de Doñana. Muchísimas gracias por estar aquí, por divulgar y por ayudarnos a conocer un poquito más del entorno, porque si lo conocemos, bueno, a lo mejor hacemos un poquito menos de daño, un poquito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues ya lo saben, conocer, saber, y nosotros lo que queremos es siempre hablar con expertos. Hemos hecho esa referencia, esa broma sobre el mito o realidad, pero es fundamental tratar todos los acontecimientos, todos los sucesos y toda la información de la mano de verdaderos expertos y profesionales, que son los que realmente nos van a dar a conocer sin ningún tipo de halo de teorías que podíamos llamar paranoicas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en que hay que estar siempre informado gracias al personal cualificado, profesional y especialista, y bueno, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otras entidades, velan por ello, y también, bueno, pues nuestra Estación Biológica y por supuesto todas nuestras universidades, la de Cádiz incluida. Nosotros ahora unos minutos de publicidad y seguimos hablando de historia, no de artrópodos, ya lo dejamos a un lado, vamos a hablar un poquito de historia más cercana, de la Policía Nacional y sus 200 años.